Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Seguimos en esta mesa de análisis político con Leo Harari, Gustavo Calvo y Gerardo Stavsky a propósito de lo que nos tiene pendientes desde hoy temprano, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos. Si uno repasa en general por dónde van las principales portadas del mundo en los distintos medios, bueno, hablan de la ajustada carrera por la Casa Blanca, por qué todavía no se sabe quién ganó las elecciones en Estados Unidos, ¿puede Estados Unidos ingresar en una crisis institucional? Trump se declara ganador con millones de votos sin contar y denuncia fraude sin que haya pruebas. Joe Biden dice que esto no acaba hasta que se cuenten todos los votos. Ustedes querían volver sobre este tema, está claro que todavía falta mucho, que hay que esperar por esos estados que todavía están pendientes y por qué sucede a nivel institucional. Pero, Leo, vuelvo contigo a propósito de algo que estabas mirando recién, ¿no? Que llegaba como una novedad. Sí, efectivamente. La agencia France Press a las 14:16 de Francia, acá son ahora las 14:24, o sea, hace 6-7 minutos, pone un telegrama que lo retoma también el diario El Fígaro, diciendo que en la ciudad de Portland hay enfrentamientos y quema de banderas norteamericanas, con un comentario del FBI temiendo que la situación empeore, ya que tiene antecedentes de hace bastantes semanas que hay enfrentamientos entre posiciones de trumpistas y demócratas, digamos, y que esto podría complicarse. El telegrama no dice más que eso, pero viene en refuerzo de lo que estábamos hablando, de que la ruptura institucional puede llevar a algo más grave. No solo el gobierno alemán le preocupa, nos preocupaba a nosotros también. Bueno, ahí hay por lo menos un botón de muestra de lo que puede pasar si se les escapa de las manos una movilización espontánea de los grupos más radicalizados para un lado o el otro en un país profundamente dividido. Sí, vos hablabas, ¿no? En esa primera pasada de la crisis constitucional e institucional que se puede venir en Estados Unidos, pero a ver, Gustavo y Gerardo, no los escuchamos sobre ese punto en particular. Sí, yo no veo, en realidad, ¿Lo ven soy así sincero, o no? yo no veo un peligro de quiebra institucional. Sí veo un clima crispado, sí veo una polarización, pero no asocio, viendo en perspectiva, el nombre del programa, no asocio esa crispación y esa polarización a la gestión Trump. Realmente, soy sincero. Es decir, haciendo un análisis de los problemas que ha tenido Estados Unidos en la última década con la globalización, de los problemas que ha tenido Estados Unidos con su reubicación industrial, de los más de 50 millones de empleos que tuvo que exportar al sudeste de Asia en los últimos 30 años, de las centenares de fábricas que han tenido que ser cerradas porque no cumplían con nuevos estándares medioambientales, dejando a la gente en la calle sin ningún tipo de alternativa. Es decir, esta polarización viene de largo. Esta polarización fue la explicación de que Trump hoy esté en la Casa Blanca. Trump es una consecuencia, no una causa. Y hasta que no entendamos eso y no empezamos a ver la enorme grieta que existe, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista teórico, no solo en la gente en Estados Unidos, sino en la intelectualidad norteamericana, en la élite norteamericana que en los últimos 50 o 60 años había guiado a una especie de consenso geopolítico mundial a Estados Unidos. Es decir, se peleaban por temas domésticos, pero estaban de acuerdo, republicanos y demócratas, en cómo había que plantarse frente al mundo. Eso se ha quebrado, eso se quebró y no se quebró con Trump, eso se quebró luego del 2010. Se quebró cuando la globalización empezó a dar todo el sistema económico norteamericano, porque
que darle a la gente que se quedaba sin trabajo. Pero Hoy, ahí irías como a las causas de incluso lo que fue la victoria en aquel momento de Trump y lo que puede ser ahora esta posible por reelección. supuesto, Pero vuelvo a lo que decía Leo esa de la grieta actual sigue situación, ¿no? presente, esa grieta sigue presente hoy. Es decir, Trump de alguna forma encarnó el punto de vista conservador, pero el Partido Demócrata giró hacia un liberalismo, también se distanció de toda esa gente y aportó muchísimo a la polarización. La actitud del Partido Demócrata, descansando en sus élites, porque Hillary Clinton era el reflejo de eso, la alejó de la gente. Es decir, ese tipo de discurso más basado en lo inclusivo, más basado en un montón de valores que son compartidos, pero como decía Leo, y yo anoche escuchaba, por ejemplo, CNN, y una de las cosas en las que quería poner CNN un poco el acento era hacer una encuesta sobre cuáles eran las motivaciones de la gente para esta votación. Y las motivaciones de la gente no era el racismo, las motivaciones de la gente no era el enfrentamiento, no era las malas maneras de Trump. Las motivaciones de la gente eran, en primer lugar, con un 38% de la economía. Es decir, los partidos políticos, igual que sucede en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, lo mismo que sucede en París, donde, por ejemplo, Leo fue un testigo privilegiado del tema de los chalecos amarillos, los partidos políticos se alejan de las motivaciones de la gente. Entonces, hay problemas en Estados Unidos como los hay en todo el mundo. No creo que haya un quiebre institucional, esto es parte de una pulseada. Todo el discurso de Trump es parte de sacar ventaja o querer robar un poco de protagonismo y ver si puede parar el conteo de los votos por correo, que van a ser mayoritariamente demócratas. Van a ser mayoritariamente demócratas. Las encuestas no se van a equivocar tanto. Biden está algunos votos por encima de Trump. El tema es si esa matemática de los votos se transforma en matemática de delegados. Después, la sociedad americana sigue teniendo los mismos problemas que tuvo durante décadas. El racismo nunca se fue, siempre estuvo. Gerardo. Sí, justamente construyendo lo que venía diciendo Gustavo, ¿verdad? Una vez que Trump sea algo más quizás que una anécdota en el recuento de lo que sucedió en estos años en los Estados Unidos, entendemos que Trump fue un síntoma, una consecuencia, y que una vez que Trump definitivamente abandone el poder, sea ahora o dentro de 4 años, los motivos subyacentes van a seguir siendo lo mismo, ¿verdad? La discordia política y racial, la erosión de la confianza de los sectores de bajo nivel educativo en las instituciones democráticas, particularmente en el sur y el medio oeste de los Estados Unidos, en el caso del medio oeste, particularmente con hablábamos de Ohio, pero digo de Michigan, Pensilvania, los tratados de libre comercio que dañaron, que fueron propiciados por los demócratas y que dañaron la confianza de sectores de niveles otra vez socioeconómicos y educativos bajos. Eso continúa. Hubo una especie de colapso, de precolapso sistémico que dio lugar al triunfo de Trump, ¿verdad? Y él llegó a caballo de ello, como una especie de retorno nostálgico, como si fuera un jinete Malboro, ¿verdad? Atravesando las colinas de lo que se llama el Heartland, la tierra adentro americana, ¿verdad? Y el trumpismo le ha ofrendado particularmente en el medio oeste, que es la región que está decidiendo estas últimas elecciones, ¿verdad? Le ha ofrendado esa narrativa necesaria, conveniente a esos sectores de niveles socioeconómico bajos y de niveles educativos bajos, que de hecho, como hablábamos en Bambalinas hace poco, es el clivaje más importante. Sí, decía que el trumpismo le ofrenda eso, ¿verdad? Estos sectores deprimidos económicamente en una sociedad con alta movilidad social históricamente, ¿verdad? Entonces le ofrece esa narrativa para deslindar responsabilidades por su situación personal. Entonces, esos sectores que se sentían relegados por Washington, que tiene una visión antisistema, anti-elite, lo que fuera que entienden por ello, ¿verdad? Sectores que cultural y políticamente se sienten inadecuados, le ofreció una voz, y también acabó, bueno, y decía, perjudicados también por la inmigración, ¿verdad? Es más fácil también sentirse mejor con respecto a la propia situación personal cuando hay otros chivos expiatorios, pero también hay que entender
que Trump entiende el valor del resentimiento y de esta narrativa para sus simpatizantes y conoce como pocos el poder supremo, ¿verdad?, de la polarización en la política. No era una afirmación meramente ególatra la de él de que podría disparar gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. Entonces, todo esto va a continuar. El bullicio inaudible de la era de la desinformación va a continuar el poder de la percepción sobre el poder de los hechos, ¿verdad? Y están tan afincadas eso es importante de lo que estás diciendo, ¿no? Porque habla también de lo que puede haber sido la campaña y de la idea que tiene cada votante de lo que efectivamente está votando y de lo que pasa en su país, ¿no? ¿Podés profundizar en ese concepto respecto a lo que estabas mencionando? Con respecto a la idea de la percepción y de los hechos. Bueno, yo creo que Kellyanne Conway, lo hablamos contigo, Romina, en un programa no hace tanto, lo dijo muy claramente. Nosotros tenemos nuestros propios hechos. La idea de que la era de la información, las múltiples avenidas de información que existen con las redes sociales, que ello iba a democratizar el acceso a la información, ha recibido un duro golpe, ¿verdad? Yo creo que estamos en la era de la desinformación. Lo que ha hecho es legitimar, volvemos a Hannah Arendt, ¿verdad?, donde cuando los hechos son relativos también y no hay verdades, y eso es un poco lo que ha tratado de hacer Trump. Él no se quiere convertir en un político más, él no quiere convertirse en sus contrincantes, quieren que sus contrincantes se conviertan en él, sabiendo que, pese a que él se afirma como un candidato honesto y demás, sabe que con que los demás desciendan a su nivel, digamos al nivel de, por así decirlo, de negación de los hechos y de afirmación de las percepciones, ya le es suficiente. Y la era de la desinformación ha promovido eso, lo ha promovido muchos países, pero los presidentes y sus asesores han promovido hasta el cansancio la idea de que Trump se identifica y mimetiza con su masa de votantes, de modo tal que la percepción de esos sectores estigmatizados de los votantes de Trump es que, pudiendo haberlo sido todo, Trump, el hombre que nació en cuna de oro, decidió ser ellos, hasta en las actitudes. De pronto admiran ese desafío permanente, esa hasta infantil de algún modo, ¿verdad?, en la protesta constante, y lo ven como una forma de lucha, que es con la cual se identifican ellos y con esa visión antisistema, ¿verdad? Leo, ¿vos querías agregar algo sobre eso, sobre el tema de la percepción y los hechos? Es interesante, porque hemos llegado a otro nivel de la discusión que vale la pena como hacer conciencia, porque Gustavo empezaba con que hace 30 años que están creándose las causas con la globalización de una situación que se está viviendo hoy. Y Gerardo incorpora el hecho de la percepción, la narrativa, que permite que la gente se identifique a uno u otro de los líderes políticos. Y esto es el punto que vale la pena entender. Mussolini decía que cuando las masas tienen miedo, hay que transformar el miedo en ira y la ira en odio. Y con eso se les puede llevar hacia donde ellos quieren. Estamos en ese caso. El miedo viene de haber perdido los empleos, de la incertidumbre sobre el futuro, la inseguridad tremenda que se le creó a una gran masa, en particular la que tiene menos posibilidad de conseguir empleos sofisticados de alta calidad, y se fue transformando en ira, como se hace siempre, buscando un chivo expiatorio. En el caso de Trump fue la inmigración, son los culpables. Una vez que tenemos la ira y el odio, tenemos el líder capaz de crear la esperanza. Un tipo, mire, mi perro me acompaña en la pasión. Como hablas de Trump. Cada vez que hablas de Trump, salta. Quiere opinar, pero es más radical que yo en realidad. El fenómeno Mussolini es bastante aplicable en ese caso, como el de todos los caudillos. Son gente que tienen certitudes, que pueden hacer cualquier barbaridad, pero la reivindican, que hacen sentirse cerca de otros por el lenguaje, y que
cuando más débil y frágil se siente la gente, más fuerza tiene el caudillo o el líder. Y estamos en esa situación, una sociedad americana donde el sueño americano se hizo difícil para la gente con menor formación o con los que siempre fueron mayoría y ahora están dejando de serlo, que son los blancos de origen irlandés. Y aparece este tipo que sabe todo, que es el genio, que no cree en la ciencia, que le dan un rábano, que sea verdad o no sea verdad, lo que importa es cómo lo dice. Entonces, el rol de la narrativa debiera de tomarse muy en cuenta, vinculado al estado de ánimo de la gente que estos caudillos pretenden llevar para un lado o para otro. Hoy estamos en un caso, además, que se ve en Turquía, en Filipinas, en Hungría, en Polonia, es decir, en otros muchos países, incluso en Brasil, en donde es el caudillo, no importa lo que diga, pero lo dice con gran seguridad. Y siempre hay un enemigo que es el otro, y siempre hay una bronca o una frustración que se trata de responder con esperanzas, aunque sean mentiras. Gustavo. No lo veo tan vacío de contenido del trumpismo, digo, más allá de que estemos de acuerdo o no. Hoy hablaba Gerardo de Heartland, me hace acordar a Mackinder, un político y geógrafo inglés que dividía los fundamentos del poder mundial en civilizaciones que él llamaba de la tierra, lo que sería el Heartland y el mar. La civilización de la Tierra está centrada en un espacio territorial, decía, y ponía un ejemplo de Rusia, China, gente que está dentro de los continentes. Esa forma de pensar la geopolítica mundial se identifica mucho, por ejemplo, con el trumpismo, con los estados del interior agrícola e industrial de Estados Unidos. Lo que Mackinder llamaba la civilización del mar encarnaba el espíritu expansivo, es decir, la gente que está, el comercio lejano, la colonización, el progreso continuo, y vemos que, por ejemplo, Biden tiene su masa de votantes fuerte en los estados, en las grandes ciudades de las costas, ¿no? Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. Entonces, en realidad hay un contenido en las dos formas de ver Estados Unidos y en las formas de relacionarse con el mundo. Hoy Biden encarna esa globalización financiera, los gobiernos supranacionales, la Unión Europea en su momento, el juego blando de Obama con China, por ejemplo, que para muchos permitió que China emergiera, y Trump es la institucionalización nacional de la potencia, es decir, zonas de influencia, las potencias a la antigua. Trump da certezas, son los capital y el interés nacional antes de relacionarse con el mundo. No me importa la OTAN, que la paguen ellos, nosotros cerramos nuestra frontera como Estados Unidos hizo durante casi medio siglo, antes de abrirse al mundo en 1950. Entonces, de alguna manera, hay un contenido diferente en cada una de las posturas. Lo que se está eligiendo hoy va a traer cambios al planeta. Es decir, hoy en la geopolítica de Trump y de Estados Unidos es más importante la India y Japón que Francia, por ejemplo, porque está volcada al Pacífico, porque se ha hecho un giro comercial al área que está en disputa hoy con China, que es la potencia emergente, que es el Pacífico. Hoy Biden lo que va a hacer si es elegido es volver al atlantismo, volver a Europa, volver a la relación con la OTAN, volver a las alianzas tradicionales. Todas esas cosas el votante medio norteamericano ni las imagina, ni las sospecha, pero como nosotros podemos ver desde afuera Estados Unidos, podemos ver esas potencialidades en cuanto a sea un resultado o sea otro. Ahora, ¿qué sucede con el votante medio norteamericano? Es como decía Leo, cuando se interpreta la visión de la gente, los temores de la gente, y se le da una explicación al mundo, a esos temores, a la gente se le da certezas, buenas o malas, reales o no, pero la gente tiene certezas. Entonces, no es caprichoso que se vote a Trump a ese nivel de decisión del voto. Seguimos con el mismo problema en cada elección, en cada país, en cada lugar del planeta. ¿Cuáles son las motivaciones de la gente para votar? Y quien los interprete es a quien le va mejor.